Sin Más Fósiles MX. Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación. Una disculpa por los problemas técnicos que tenemos y justamente por esos problemas no puedo activar mi cámara, pero bueno, aquí ya estamos todas conectadas y pues para no dar más tiempo, nada más les quiero comentar, vamos a mantener esta sesión como una conversación fluida entre colegas que queremos hablar de este tema tan importante que nos parece que es las mujeres, energía y equidad. Yo soy Talia Contreras, soy coordinadora del capítulo México del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Tengo aquí nos acompañan hoy a Nora Cabrera de Nuestro Futuro, Arabeli Ali de Reacciona, Casiopea Ramírez de Fresh Energy Consulting y Isabel Studer también del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Y bueno, como dije, para no robar mucho tiempo, simplemente vamos a hacer, yo voy a plantear un contexto muy breve y muy general y después vamos a hacer unas 2 rondas de intervenciones con nuestras panelistas y lo que queremos también es que haya mucho, bueno, que podamos subir preguntas de la audiencia para que podamos interactuar y mantener una conversación más abierta y un diálogo más abierto. Bienvenidos nuevamente a todas y a todos. Y bueno, en el tema de transición energética, ya sabemos, nosotros estamos trabajando esta agenda. Ya sabemos que hay muchísimos temas, ¿no? Violencia de género, desigualdad en la paridad equitativa, en el acceso a la energía. Entonces, es una agenda muy grande. Lo que queremos en esta sesión es centrarnos en cada una desde sus trincheras, desde su expertise, en cómo hacemos que todos estos retos confluyan de forma positiva. Entonces, en la primera ronda lo que quisiera plantear es que hablemos como de la problemática de los retos y en la segunda que hablemos un poco de los esfuerzos de incidencia desde su perspectiva, si nos pueden dar algunos ejemplos. Entonces, pues para comenzar con Nora, trabajo que ustedes han hecho de mujeres y cambio climático desde Nuestro Futuro, no sé si nos puedas dar una breve perspectiva del tema de mujeres y cambio climático y esta agenda tan general, pero también en temas puntuales que ustedes han estado trabajando. Muchas gracias, Talia, por la introducción. Es un gusto estar aquí con Arabel, con Casiopea, con Isabel y con todas las personas que nos están acompañando por acá, pues para hablar de un tema que creemos que es muy importante visibilizar y es esta conexión entre cambio climático y mujeres. Y cómo es que el cambio climático sí influye de manera directa y mucho más fuerte afectando los derechos de las mujeres. Anteriormente, ya desde hace muchos años, se ha estudiado en investigaciones con datos cómo el cambio climático sí afecta de manera diferenciada a las mujeres. Sin embargo, lo que ha pasado en los últimos años es que esos datos que ya veíamos que las científicas ya alertaban que así era, ¿no? Estamos corroborándolos ya en el día a día de la lucha por la justicia climática. Y eso ha cambiado de una manera, según lo ha establecido la propia Naciones Unidas en los últimos 2 años, ¿no? Creo que es importante poner un contexto tan grande en este vínculo entre mujeres y cambio climático que en esta COP número 28 fue la primera vez que en una sesión plenaria, Hillary Clinton, de hecho, es quien habla del vínculo entre cambio climático y género y se hace un lanzamiento de un fondo en Estados Unidos para atender de manera prioritaria los derechos de las mujeres en el contexto de crisis climática. Entonces, ya hay un reconocimiento de estas afectaciones que se venían estudiando por parte de los propios casos en las comunidades, pero también de algunos financiamientos específicos que se ven para atender esta problemática que tanto preocupa. Y creo que para entender también mucho qué es lo que pasa en términos de los derechos de las mujeres, es muy importante recordar lo que nos dice el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y es
que el cambio climático viene a multiplicar, a exacerbar las violaciones de derechos humanos y se vislumbra como la causa más importante por la que en los próximos años se pueden violar derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante encontrar este vínculo y darle esa dimensión. El cambio climático multiplica las desigualdades y exacerba las violaciones de derechos humanos. Entonces, bajo esa línea, pues es muy... podemos llegar rápidamente a la conclusión de que si históricamente las mujeres, todo este tema de género ha sido una cuestión de desigualdad, pues ahora que esa desigualdad se exacerba por el problema de cambio climático, las mujeres somos las primeras afectadas. Pero en esa parte de somos tenemos que hacer ciertas acepciones y tenemos que entender la la interseccionalidad de estas acepciones, ¿no? Y de esta forma de entender cómo a todas nos afecta, pero no de la misma manera. Y aquí creo que es muy importante hablar de mujeres indígenas, es muy importante hablar de mujeres desplazadas por cambio climático, es muy importante hablar de mujeres migrantes, es muy importante hablar de mujeres que viven en condición de pobreza, es muy importante hablar de todas esas diferencias de racismo, ¿no? De clasismo, de todas esas cuestiones de desigualdad que hacen que no estemos todas las mujeres en la misma canasta, pero que sí sepamos que todas las mujeres sí tenemos una afectación diferenciada por cambio climático. Y aquí específicamente me gustaría hablarles de algo que ya vimos y que hemos estado acompañando este proceso, que es el proceso de la comunidad del Bosque Tabasco. Esta comunidad, para quien no sabe, es una comunidad de pescadores en Tabasco, que está perdiendo su geografía por un problema de erosión costera exacerbada por fenómenos climatológicos extremos y el aumento del nivel del mar. Esta comunidad en los últimos 5 años ha perdido el total de su costa, sus 5 líneas de casas, entre ellos sus escuelas, su clínica, sus canchas, su alumbrado público, es decir, la comunidad se ha quedado sin territorio, se ha quedado sin geografía. Y esta comunidad la hemos acompañado desde nuestro futuro en la parte de esta reubicación justa, planificada, y también otras 2 organizaciones en la parte de acompañamiento de la comunidad, que es Conexiones Climáticas y Greenpeace. Entonces, en este acompañamiento hemos identificado de primera mano que el cambio climático afecta de manera diferenciada a las mujeres. Les puedo platicar esto, el 100%, de las mujeres, de las personas que están viendo el tema de la reubicación de su comunidad son mujeres. Porque ¿quiénes son las que se están quedando al cuidado de los hijos? ¿Quiénes son las que les toca entrarle al tema de cómo seguimos con la supervivencia de la comunidad una vez que se tiene que reubicar? Son las mujeres. Y la historia de doña Lupe, la historia de doña Aurea, la historia de cada una de las mujeres de esa comunidad es una historia de lucha eterna, ¿no? Pero en este momento específico en donde se tuvieron que enfrentar a la resistencia de que después de exigir por mucho tiempo al Estado que se les reubicara, que no les hacían caso, y actualmente gracias a estos procesos y a la lucha de la comunidad ya tienen un predio para ser reubicadas, esta comunidad, pues nos damos cuenta que quienes siguen en esta lucha y en esta resistencia son las mujeres, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llevar esto? Los datos que teníamos ya lo estamos teniendo lamentablemente aplicado en casos en donde ya vemos que las mujeres y sobre todo las que históricamente han sufrido más injusticias son las que están viviendo estas cuestiones adversas por el cambio climático. Y hasta aquí me gustaría terminar con esta intervención para dar oportunidad de escuchar a mis demás compañeras. Muchas gracias, Nora. Justamente me parece que es una buena forma de iniciar esta conversación y poner como dices, el dedo en el renglón de decir
sí hay el cambio climático sí está multiplicando ya los efectos y la violencia hacia las mujeres y cómo afecta los derechos en este contexto de desigualdad que estamos viviendo. Pareciera que hay muchos avances, ¿no? En el contexto de, por ejemplo, de la lucha, de la marcha y todos estos movimientos que se han activado en los últimos años, y pareciera que hay muchos avances. Sin embargo, pues las cifras y lo que nos estás diciendo es completamente lo contrario, ¿no? Todavía nos falta mucho por recorrer. En ese sentido, quiero pedirle a Casiopea que si nos puede dar ella su visión un poco en el contexto justamente del cambio climático, pero más en el sentido de justamente de la perspectiva en los mercados eléctricos y en este otra trinchera que es la que ella ha estado trabajando en los últimos años. Adelante, Casiopea. Muchas gracias, Talia. Y un gusto compartir panel con estas panelistas. La verdad es que estoy acostumbrada a romper paneles y cuando tengo un panel que es puras mujeres me da muchísimo gusto porque es una evidencia que sí es posible, ¿no? Que sí hay talento femenino para poder abordar estos temas. Y precisamente el sector energético es crucial para poder atender la crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Porque es responsable de 2/3 partes de las emisiones a nivel global. Y por lo tanto, la transición energética es un elemento sin el cual no vamos a poder atender esta crisis y tenemos que poner todas las herramientas y recursos que tengamos a la mano para poder atenderla. Y en ese sentido, al día de hoy en el sector energético estamos utilizando, es como si utilizáramos menos de la mitad del cerebro, ¿no? Porque la participación de mujeres en el sector energético es en promedio de menos del 30%. Ahí se diferencia, ¿no? Si es en oil and gas, si es en energías renovables, pero en promedio es menos del 30%. Oil and gas es alrededor del 22% y en renovables es un poco más elevado. Hay algunas cifras que dicen hasta el 34%, pero cuando nos metemos a detalle en esas cifras nos damos cuenta que la participación más abundante de mujeres es en puestos administrativos o de menor paga. Es decir, sigue habiendo un gap muy importante en los puestos de decisión. Y entonces ahí nos lleva a cómo vamos a poder diseñar políticas que estén enfocadas o que tengan un lente de género si no hay participación de las mujeres. Pero aquí también hay un comentario adicional. El que haya mujeres en puestos de decisión no necesariamente te garantiza que haya políticas con perspectiva de género. Y además, verlo de esta manera también me parece un poco injusto para las mujeres, porque entonces nos vuelven a decir, es tu responsabilidad como grupo hacer políticas que tengan perspectiva de género y que garanticen una transición energética justa y que vele por los derechos de todos. No es un trabajo de absolutamente todos, hombres, mujeres, toda la población tiene que participar en diseñar una transición energética justa y que no deje a nadie atrás. Pero en ese sentido hay diferentes participaciones de las mujeres y me parece que también hay diversos diagnósticos de por qué no hay una participación suficiente en el sector energético. Y una de ellas es obviamente el sesgo, ¿no? Siempre se ha visto como un sector dominado predominantemente por hombres, se sigue manteniendo de esa manera y se vuelve un círculo vicioso, porque si no ves mujeres participando ahí, no te inspira a participar ahí como recién egresada, por ejemplo, y dices, no, me mantengo al margen. Después, la baja participación de mujeres en carreras STEM, que eso otra vez trae una parte de sesgos, pero igualmente, incluso las mujeres que se gradúan de STEM no necesariamente terminan trabajando en el sector energético. Entonces, eso es un tema que tenemos que atender desde raíz. Y lo que yo siempre digo es, en lo que resolvemos ese problema de que no haya mujeres en STEM, tenemos también que hacer pública que el mercado energético en general y los mercados eléctricos en particular son financieros y son multidisciplinarios. Es decir, necesitamos la participación de todas y todos para poder crear mercados energéticos eficientes y enfocados a la transición energética. Y eso requiere de una diversidad de profesiones que no necesariamente tienen que ser todas ingenieras. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad y aprovecho el comercial para decirles, el mercado eléctrico, los mercados energéticos están abiertos para participación de todas las profesiones, desde arquitectas, trabajadoras sociales, ambientales, financieras, economistas, recursos humanos, lo que necesiten. Necesitamos talento, porque tenemos el reto de triplicar la inversión en energías renovables de aquí al 2030.
Y eso quiere decir que se van a crear 14 millones de nuevos trabajos en los siguientes años. Y hoy el sector de energías renovables ya superó en número de trabajos al sector de oil and gas. Es decir, hay muchísimas oportunidades abiertas y necesitamos el mejor talento. Y con este comentario cierro que no podemos seguir utilizando solamente la mitad de la población, solamente la mitad de las ideas, solamente la mitad de las capacidades que están allá afuera. Necesitamos sumar esfuerzos y necesitamos también las capacidades de todas las mujeres. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Casiopea. Ahora, justamente queremos incluir en esta discusión la perspectiva pues de las juventudes, ¿no? Entonces me gustaría darle la palabra a Arabel para que nos cuente un poco también ella cómo ve los retos desde el trabajo que han estado haciendo, justamente en este sentido de los retos en específico y también de las oportunidades que ya estaba mencionando Casiopea, como la generación de nuevos empleos y todo esto que se pueden presentar con la transición energética, pero también pues que tenemos el reto de que tiene que ser justamente pues justa y equitativa. Adelante, Arabel. Gracias, Talía. Sí, y bueno, antes de hablar como de la experiencia como tal de las juventudes, quiero compartir un poquito como de la historia que me ha permitido pues estar aquí también, y es que yo soy de Colima. Manzanillo está a 1 hora de Colima más o menos. Sí, es un poquito lejos, pero bueno, el impacto de esa generación que hay en Manzanillo se siente en todo el estado. Y para dar un poquito de contexto, pues Colima es uno de los estados más chiquitos y dirán, ¿qué es un Colima? ¿No? La gente a veces ni siquiera sabe, pero en Manzanillo se encuentra la planta con mayor capacidad instalada de CFE, esto en un pues, sector termoeléctrico. Y bueno, entonces, hay ciertas otras industrias que están al lado que pues obviamente se relacionan porque la energía pues tiene que ver con todos los demás sectores, y específicamente está pues el sector portuario, que tenemos una termo tan grande para poder dar suministro, ¿no? A este puerto que es el más importante del país y el cuarto en América Latina, y que porque el puerto está ahí también, pues hay mucho movimiento de combustibles al interior de la República, pero también a nivel internacional. Incluso también una de las plantas que tiene pues gas fósil está ahí y se está expandiendo al mismo tiempo que la termo. Entonces, un poquito como sobre de estas experiencias es que vemos unas escenas en las cuales tenemos la planta de generación eléctrica y enfrente tenemos una comunidad pues que se identifica como indígena, la misma legislación lo identifica del mismo modo. Y la escena es que pues hay infancias, hay mujeres, hay familias nadando en esa playa con el fondo pues la termo, ¿no? Es una escena muy fuerte y entendemos que pues es el contexto con el que crecemos, con el que crece la población, pero por el otro lado pues es la contaminación que existe a partir de esa generación, ¿no? Y parte de la lucha local que hay es la falta de acceso a la información. Por ejemplo, sabemos de historias que nos hablan, por ejemplo, del despojo en Manzanillo que hubo por la instalación de esta gasera, que la misma cooperación ambiental pues nos dijo que hubo hasta 10 violaciones que trajo despojo, ¿no? Y aquí pues también vemos esta relación entre gobierno y la industria eléctrica histórica. También otras historias que nos hemos escuchado son sobre los problemas que las infancias están empezando a tener en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, de respiración e incluso de escucha. ¿Por qué? Porque tienen la termo enfrente de una escuela primaria. Y como lo dice, pues Nora, lo dice Casiopea, pues las mujeres son estas líderes de familia que tienen que sobrellevar esas situaciones mientras los hombres en su mayoría pues están trabajando en estas industrias. A nosotros nos gustaría mucho ver en Colima que hubiera pues mejores oportunidades de empleo para las mujeres, mayor formación, y pues también el reconocer como todas estas luchas que existen desde las mujeres, como lo decía Nora, porque eso creo que también es como parte de nuestra premisa más fuerte, ¿no? Las mujeres empiezan a aparecer en estos espacios de poder y son quienes luchan por esta vida, pero a veces estamos en este segundo plano, como lo dice Casiopea, porque también seguimos pues siendo víctimas de este sistema y al mismo tiempo pues replicando algunas prácticas, ¿no? Con las que hemos ido creciendo. Entonces, ojalá desde Manzanillo pudiéramos hablar de la transición energética y cómo eso pues está beneficiando, ya que es una ciudad muy pequeña
y que no se ve el beneficio de tener este puerto tan grande que usa pues mucha parte de esa generación eléctrica que se hace en Manzanillo a través de la termo, que usa combustóleo y que parte, por ejemplo, de la lucha que ha habido allá desde no, o sea, sí las mujeres, pero también como lo dice Nora, pues tenemos que hablar de esas comunidades indígenas que lideran las mujeres en los procesos, y es que pues los proyectos se están expandiendo, ¿no? Hablando de energía, sabemos que estamos en un momento pues muy claro en el que pues se están comprando refinerías, se están ampliando plantas de generación eléctrica, entre otros, y eso mismo también está pasando en Manzanillo. Entonces, ahora sí, un poquito desde la experiencia de las juventudes que se logró traer desde esa localidad de Colima a lo nacional y que ahora pues que reacciona con muchísimas organizaciones juveniles, han estado por años, desde más o menos, yo recuerdo mucho, Nora, 2020, cuando fue este acuerdo de la CENACE, que se lanzó a nivel pues nacional y que despertó como mucho ruido en nosotras como juventudes, en el contexto de la pandemia, en el contexto de las marchas mundiales, y fue eso lo que también hizo que las juventudes dijeran, bueno, tal vez no entendemos muchas cuestiones técnicas, pero ustedes como gobierno es su responsabilidad, con todas las bases científicas que ya existen, con los compromisos internacionales asumidos, de hacer esa transición energética con esta perspectiva de género, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ha cobrado mucha fuerza dentro del movimiento juvenil en cuanto a energía, que desde las diversas experiencias en las diferentes ciudades, sean portuarias, sean con plantas de generación eléctrica o sean con refinerías o otro tipo de industrias de este nivel pues energéticas, podemos traer a la mesa y a los espacios que se han creado a nivel internacional y los procesos que hemos liderado, pues cuáles son nuestras perspectivas y sentires desde las juventudes, y a partir de nuestra experiencia y conocimiento, porque muchas estudian temas alineados a medio ambiente o alineados a energía o no, pero con nuestro conocimiento hemos hecho propuestas, y eso pues ya llegamos desde el 2020 hasta el día de hoy, 2024, con una historia sobre 4 cumbres climáticas que se han realizado en todo el país, con muchísimas organizaciones, donde en cada una de ellas se crea un documento, y en cada uno de estos documentos hay un sector específico de energía, en el cual las juventudes demandan desde sus experiencias cuáles son sus perspectivas y qué es lo que piensa que tendría que estar haciendo el gobierno. Entonces, las juventudes podremos saber o no, porque también quiero dar a entender eso, que no es necesariamente nuestra responsabilidad pues resolver, pero sí al menos damos el contexto y les recordamos a las personas que están pues en la toma de decisiones, en las personas en los puestos administrativos de las empresas, de las industrias, que tienen ese compromiso. Y eso la verdad sí ha sido muchísimo gracias al esfuerzo pues obviamente de las mujeres, de ustedes, de nosotras, de todas las demás compañeros que han estado pues en estos movimientos, y creo que eso es algo como un hito muy grande que hay que reconocer, que el activismo juvenil pues climático ha llegado muy lejos compartiendo estos saberes, sentires, y sabiendo que pues en este futuro, ya después de 4 años, pues ya estamos metiendo amparos, o sea, las organizaciones han fortalecido muchísimo sus capacidades por eso, porque queremos esa equidad dentro de esa transición energética. Gracias. Muchas gracias, Anabel. Justamente a ver si en la segunda ronda podemos profundizar un poquito en estas experiencias que ustedes han tenido, porque sí, es parte de lo que nos gustaría reforzar en esta conversación, el cómo a partir de su experiencia, pueden decirnos cómo podemos multiplicar estos esfuerzos. Pero bueno, antes quisiera que también nos empiecen a mandar sus preguntas para que las podamos ir integrando, y darle la palabra a Isabel para que nos diga, pues planteando todas estas perspectivas, como dije desde el inicio, es una agenda muy amplia. Creo que todas coincidimos en que justamente el tema de género pues tiene que ser transversal y ya tiene que estar integrado en todas estas tomas de decisiones, desde el más bajo nivel hasta el más alto. Y entonces quisiera, Isabel, que nos compartieras justamente esto. ¿Cómo ves esta transversalidad del tema en esta agenda? Y bueno, ¿cuáles son los retos que tú consideras que son prioritarios?
No te En primer escucho. lugar, sí, perdón. En primer lugar, es un verdadero honor estar en un verdadero honor estar en este espacio, compartiendo con estas mujeres que ya son líderes en la transición energética desde distintos ámbitos y en esta lucha contra el cambio climático. Antes de pasar a la respuesta, me gustaría enfatizar dos puntos que ya se comentaron. Quizá nada más para dar mayor fuerza a los argumentos que se han expresado de manera muy clara, pero creo que sí vale la pena decir que estamos frente a un problema estructural. La desigualdad es un problema de desigualdad en México en general, que obviamente ha afectado de manera desproporcional a las mujeres. Bueno, por varias razones. Es una cuestión cultural y sí me gustaría enfatizar este punto porque creo que es uno de los mayores retos. ¿Cómo cambiar la cultura del machismo? O sea, lo vemos en muchos sectores o en la mayoría de los sectores, aunque nosotros nos enfoquemos en el tema energético. Bueno, si van al sector transporte, si van al sector de biotecnología, si van a todos estos sectores que son punta de lanza para el crecimiento económico, pues sí vemos que predominan los hombres. Y yo creo que algo que mencionaba Casiopea es muy importante, porque no se trata solamente de que las mujeres vayan a STEM, porque, bueno, sí es un punto crítico y fundamental. Yo creo que cada vez hay más mujeres que lo están haciendo y eso lo celebro, pero también enfatizar que para este cambio estructural necesitamos tener una perspectiva interdisciplinaria. Me pareció un punto crucial porque una cuestión cultural, o sea, cómo ver a los problemas, no nada más es una cuestión técnica. Y ese es uno de los grandes retos que hemos enfrentado en todos estos sectores. No nada más es la perspectiva del economista, no nada más es la perspectiva técnica de los que sí saben los problemas técnicos, sino cómo integras las variables sociales, políticas, culturales, como estamos diciendo. Esta cultura del machismo, pues es una cultura que es generalizada y que requerimos, como bien decía ya Casiopea también, la participación de todas y todos. El otro tema que quiero enfatizar es que lo que no se mide no se puede cambiar. Y ustedes ya han mencionado algunas cifras, pero yo creo que no hay suficientes estudios para documentar estos temas que Nora ha, identificado claramente de cómo las mujeres en la realidad ya se están viendo afectadas. Pero ¿dónde están esos estudios? No los hemos visto. Nada más podemos decir que anecdóticamente, bueno, pues lo estamos viviendo, se vive, y si se hiciera un estudio claro de los impactos en Otis, veríamos que hay un impacto diferenciado mayor, y yo creo que tiene mucho que ver también con los flujos migratorios que históricamente en muchas de esas comunidades pues han sido los hombres que migran y se quedan las mujeres, y las mujeres son las que están a cargo tanto de los ingresos, de generar los ingresos para toda la familia, como de asegurar la supervivencia de esos ingresos. Entonces creo que ese es un tema muy importante, insistir en que haya más estudios, insistir en que haya más datos que puedan medir para que podamos cambiar y tener políticas y acciones desde la sociedad para transformar esa cultura. Quiero nada más mencionar que me parece que el tema cultural es muy importante porque en general, pues los hombres, por la posición que tienen, de tener esa posición, donde están más favorecidos, pues terminan defendiendo el statu quo. Y por eso las mujeres somos agente de cambio, porque si queremos participar, pues necesitamos equidad de género, pero pues necesitamos, obviamente, somos quienes buscamos el cambio y buscamos la transformación. Y entonces no es una sorpresa que la agenda de mujeres y la agenda de la lucha contra la crisis climática y la lucha a favor de la transición energética, pues que sean agendas que van de la mano. A mí me gustaría que se viera de manera más clara y contundente para que así como vemos que hay este movimiento en favor de la equidad de género, en favor de un papel más destacado en las mujeres, que también se pudiera insertar esta agenda de transición energética justa y este tema de la lucha contra la crisis climática. No quiero tomar más tiempo, quizá, Talia, ya en las oportunidades, la siguiente ronda, para aprovechar
la participación de mis colegas, pues pudiéramos empezar a ver cómo, o sea, yo identifico muchas oportunidades en esta agenda transversal, pero si quieres lo dejamos aquí porque como empezamos tarde, sí quiero aprovechar, Sí. escuchar a Nora, a Casiopea y a Arabel para ver qué oportunidades ellas están identificando. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Sí, justamente para la segunda ronda quisiera que enfatizáramos esto. Digo, ya se han mencionado varios temas de estas oportunidades. Sin embargo, Nora, también quisiera verlo desde también la perspectiva que queríamos enfatizar en esta conversación es justamente, a veces parece muy abrumadora esta agenda y queremos también llevarlo a cómo el ciudadano, cómo las mujeres de a pie, como decías, en estas comunidades, cómo generamos este activismo y esta motivación a que sí se puede cambiar y a que sí se puede participar e ir haciendo algunos cambios. En tu experiencia, ¿cómo, si nos pudieras compartir también cómo ustedes han visto que se puede motivar a la acción por parte de estas mujeres que justamente son las que están, como comentabas, sufriendo las mayores consecuencias y las que están al pie de la lucha para reclamar esta situación de desigualdad que están y los impactos que están viviendo? Sí, muchas gracias, Talia, por la pregunta. Creo que, y escuchando a mis demás amigas y colegas, creo que aquí estamos identificando dos partes en donde las mujeres jugamos en este contexto de la crisis climática y resultan paradójicas. Por una parte somos las más afectadas y por la otra parte somos aquellas que en la toma de decisiones es más difícil que encontremos esos lugares en donde podamos generar esos cambios estructurales por estos mismos procesos de desigualdad en los que nos hemos encontrado históricamente. Pero pasa una tercera cosa que creo que es muy interesante, que en la práctica, como podemos ver en este panel, quienes estamos en la lucha, quienes estamos escribiendo sobre esto, quienes estamos haciendo el trabajo más arduo, somos mujeres, ¿no? Y entonces creo que estos tres factores, cuando los juntamos, nos permite llegar a una conclusión que a mí me parece que es muy importante, es si todas las mujeres que en algún lugar nos hemos decantado por ser feministas o por apoyar el tema de la desigualdad, o sea, que podamos mejorar estas condiciones para tener lugares más justos, también viéramos esta parte del cambio climático como parte de nuestra lucha, pues entonces habría una cantidad de personas apoyando esto que nos permitiría generar un cambio estructural. Y lo veíamos, por ejemplo, el día de la marcha del 8M que pasó hace algunos días. Desde Nuestro Futuro hicimos un contingente ecofeminista al cual llegaron muchas mujeres, unas 150, unas 200. Pero en ese contingente platicábamos y decíamos, ¿qué pasaría si todas estas mujeres que vemos la violencia como algo que nos duele, nos diéramos cuenta que hay otras violencias que también están surgiendo de estos procesos tan desiguales, como la falta de agua afecta más a las niñas y a los niños, a las niñas y a las mujeres, el 80% de las desplazadas climáticas son mujeres, a las que matan es a las defensoras de territorio, cómo los fenómenos climatológicos aumentan las cargas de trabajo, de cuidado y multiplican estas desigualdades y actualmente, según lo último que dice el INEGI, el 75% del sistema de cuidados recae en las mujeres, ¿no? Entonces, si vamos hablando de cómo todos estos factores se van multiplicando, pues al final esta lucha que hemos encabezado y de la cual pertenecemos muchísimas mujeres, bajo esta sensibilización de que el cambio climático, los temas ambientales, los temas de clima en general nos repercuten de una manera diferenciada, empezaríamos este movimiento desde un tercer nivel, ¿no? Y entonces creo que eso es bien importante también transmitirlo, porque eso nos puede ayudar a posicionar la agenda de una forma mucho más consistente y aprovechar ese cambio de esa lucha de género también a esa lucha por un tema de justicia climática, por un tema de clima que es tan importante y que en algún lugar, como bien decía Casiopea, lo acompaña
el tema energético, ¿no? O sea, el tema energético y el tema de cambio climático están íntimamente relacionados. Entonces, creo que faltan muchos datos, como bien dice Isabel, pero ya existen algunos que nos permiten posicionarnos claramente con que las mujeres sí somos ya las más afectadas y que también somos las que ya estamos en la agenda y que tenemos que empujar a que estas cosas pues encuentren un vínculo muy directo. Y por último, algo que me gustaría enfatizar, que me gustó mucho ahora que Arabel lo recuerda, que es cómo empezamos en esta lucha. De manera conjunta, en un inicio, como con todo este tema de juventudes, de equidad intergeneracional, de generaciones jóvenes, hace 5 años, antes de que empezara la pandemia, con esta preocupación de ¿y qué vamos a hacer? Y de repente el presidente regala 2 acuerdos, aquel que seguramente recordarán que primero el de SENACE y después el de CENER y después la reforma a la ley de la industria eléctrica, que permite una articulación en torno a cómo vamos a volver a prender plantas de combustóleo y de carbón, ¿no? Y entonces una lucha que se articula fuertísimo para decir no podemos tener una política regresiva, pero que ahorita esa articulación de hace 4 o 5 años ha permitido que la comunidad climática esté muy, muy articulada y que nos permita hacer exigencias que han ido cambiando en el tiempo hacia poder exigir una transición energética justa en todo el sector energía, ¿no? Electricidad, pero también petróleo, y ver de qué forma vamos a tener que sacar a los combustibles fósiles de este sistema, ¿no? Entonces, en esa lucha, y este es mi punto con el que quiero acabar, cuando empezamos y hasta la fecha, la mayoría somos mujeres. La mayoría que hemos estado ahí, hemos sido mujeres empujando esta causa. Ahí está Arabel. También en nuestro futuro somos prácticamente mujeres. Está Camila, María, Ana, Nuria. Podemos decir un número, somos mujeres. Entonces, creo que también hay algo bien importante. Hay que darnos ese lugar y hay que reconocer que somos generadoras de ese cambio y que la lucha nos pertenece y que tenemos que generar lugares más igualitarios bajo esta perspectiva de que el género sí influye y de que el género también es algo que nos debe permitir romper los sistemas. Muchas gracias, Nora, porque justamente esto nos da pie a pues un poco de esperanza y de decir justamente, ¿no? Somos nosotras las más afectadas, somos nosotras las que hay que apropiarse de la agenda para impulsar estos cambios. Entonces, Casiopea, si quieres profundizar justamente en estos temas y en el tema de oportunidades de cómo incidimos en estos cambios, justamente apropiándonos de esta lucha. Gracias. No podría estar más de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Y de hecho, justo me parece que yendo un pasito antes de cómo puedes empezar a lograr que esas mujeres recuperen esos espacios para la toma de decisiones y para ser agentes de cambio, es justo el corazón de Voz Experta, ¿no? Voz Experta en lo que se enfoca es en visibilizar expertas para que incidan en el debate público, porque por años el debate público, las decisiones sobre la dirección del sector energético y muchos otros sectores que son predominantemente masculinos, han sido dominados por la visión del 50% de la población. Y nosotras a lo que nos dedicamos, que a veces nos dicen, ¿qué relevancia tiene que intervengas paneles? Tiene la relevancia de decir, tiene que haber mujeres tomando decisiones, tiene que haber mujeres incidiendo en el debate público, tiene que haber mujeres diseñando políticas públicas, tiene que haber mujeres participando en todos los sectores de la economía y en toda la cadena para contribuir con esa perspectiva de género, pero también para contribuir con ideas distintas. Y se ha demostrado de todas las maneras, en todos los aspectos, sectores, perspectivas, que la participación de mujeres tiene muchísimos beneficios y entre ellos económicos. ¿Y por qué hablo de la parte económica? Porque también está demostrado que la toma de decisiones en un mundo masculinizado está más enfocada a la perspectiva económica. Entonces, si hablas de números, si hablas de cuál es el beneficio económico que va a tener cierto cambio, vas a tener unos oídos masculinos que te van a hacer más caso. Entonces, tenemos que también
poner esas dimensiones en la mesa porque tiene beneficios en todos los sentidos. Y a nivel global, por ejemplo, una participación más activa de las mujeres incrementaría el PIB en un 35%. México crecería un 15% en su PIB. Entonces, en un contexto de crisis climática, pero también de crisis económica, porque todos los eventos que estamos viviendo hoy están generando una crisis económica. Y además, uno de los argumentos principales para ralentizar la transición energética es justo decir, es que no podemos dejar de depender de los combustibles fósiles porque forman una parte muy importante de nuestros sectores productivos y son sostén de muchas economías, ¿no? México todavía se sigue pintando como una economía petrolera, ya no lo es una economía manufacturera, pero sigue existiendo ese argumento. Entonces, lo que tenemos que poner en la mesa también para fomentar esa participación y para lograr la adopción de políticas que fomenten la integración de más mujeres en la fuerza productiva son los argumentos económicos que están ahí. Entonces, visibilizar, incorporar y tenemos que cerrar esta brecha de género. O sea, el ritmo que vamos son 100 años para alcanzar la paridad de género. Hay quienes dicen que son 150. ¿Cuotas funcionan? Hay muchísimas maneras de hacerlo. Yo soy pro de las cuotas. Antes no lo era. Decía, no, que contraten al más preparado, bla, bla, bla. Quiero que me contraten a mí porque soy la mejor en mercados eléctricos, no porque soy mujer. Ya no que lo considero de esa manera. Porque si lo seguimos haciendo así, hemos visto que siguen contratando hombres, que sigue siendo la misma perspectiva. Entonces, también me gustó mucho lo que decías, Nora, de articulemos esos argumentos, trabajemos juntas, pero también pongámonos de acuerdo de cómo hacer las cosas para poder lograr nuestros objetivos en común, que sean transversales y en todos los sectores, ¿no? Que esta sinergia no se quede nada más a nivel de una lucha por cambiar la agenda climática, por cambiar la agenda energética, sino tenemos que hacer una lucha y una conversión mucho más amplia de toda nuestra economía. Y en ese sentido, para terminar, me gustaría solamente dejarles dos datos que me gustan mucho. Y una es las empresas que tienen mayor participación de mujeres en sus consejos ejecutivos han reportado 55% más de rentabilidad. Mejor salud organizativa, menor rotación de personal, mayor liderazgo colaborativo y soluciones con enfoque de género. Pero aquí hay un tema bien importante. Si las mujeres no participan en decisiones económicas, porque también somos agentes de cambio a nivel consumo, no vamos a poder lograr la integración de soluciones sustentables, porque está demostrado que las mujeres tenemos una mayor conciencia, digamos, sustentable, nos enfocamos más a consumir productos que tengan una menor huella ecológica, una menor huella de carbono, pero si nosotras no podemos ejercer esas decisiones de consumo, vamos a seguir en la misma línea. Entonces necesitamos empoderar a las mujeres, necesitamos hacerlas independientes económicamente y necesitamos incorporarlas en la toma de decisión. Ese 10% que hoy tenemos de mujeres en posiciones de decisiones a todos los niveles no es suficiente. Otra vez, es un desperdicio absoluto de talento y necesitamos trabajar en toda la cadena de valor. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Casiopea. Justamente vuelves a poner el tema en la mesa de cómo, o sea, justamente con estas, si no se permite ejercer estas decisiones y que es volvemos al punto de Isabel que decía que este es un problema estructural, entonces mientras no se cambie todo eso, pues difícilmente se van a lograr más cambios. Arabel, si gustas también profundizar en esta perspectiva del activismo y las oportunidades en la transición energética. Gracias, sí, velozmente. Me encantó como lo dijo Casiopea porque estamos trayendo a la mesa otro tema que es justamente pues la labor de cuidado, que como hay una crisis climática, pues también hay una crisis de los cuidados, ¿no? Y el entender que las mujeres en su mayoría pues somos quienes realizamos esta labor y que no se reconoce dentro del PIB, que ya nos lo dijeron y que si eso se hiciera, pues pudiéramos tener como una incidencia fuerte en esta cuestión estructural, ¿no? Y por eso creo que estas crisis, pues justamente son políticas y por eso tenemos que hacer acciones políticas como las que hemos hecho desde, pues aquí, o sea, hablamos de nosotras, pero también quiero reconocer, pues, todos los labores activistas que se han realizado en los últimos años que han nacido de la autogestión. Para mí, la clave
es el poder sentarnos serenamente a autogestionarnos entre las organizaciones, entre las comunidades, entre la colonia, para poder preguntarnos cuáles son nuestros sentires, nuestros pensares y pues obviamente con estas experiencias, y lo digo muy puntual, porque tenemos que partir desde nuestras experiencias. Creo que eso es lo que hace realmente también la interseccionalidad dentro de los cambios que hay en un espacio y en un momento, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el que valoremos cualquier tipo de activismo que se haga. Si salen a romper, si salen a parar una construcción de una minería, como lo hicieron, por ejemplo, en la comunidad de Canoas, o si salen a manifestarse en una marcha, o si salen a poner un amparo, o si mandan oficios, o si van a la sesión de cabildo. Creo que hay muchos mecanismos de participación. Ojo, no necesariamente ciudadano, porque quiero aquí también decir que ciudadano pues solo sigue siendo este status quo. En la palabra ciudadano no entran las infancias, no entran las poblaciones migrantes, muchas veces no entran pues otras comunidades. Entonces, creo que esa intersección viene desde la experiencia local y desde la autogestión que las comunidades y que las personas pongan para eso. Y hablando como de romper esas estructuras, creo que también mucho de la labor que tenemos que hacer como mujeres y bueno, todas las personas, pero nosotras, hablando de nosotras, es también el cuestionarnos a nosotras, ¿no? El romper estas relaciones patriarcales, capitalistas, racistas que entre nosotras también llegamos a reproducir, estando o no en esos espacios de poder. Creo que es fundamental para poder pues dar ese pasito. A mí me gusta decir que el capitalismo pues lo rompemos en el corazón de cada quien, y como mujeres creo que tenemos mucho esa fuerza y ese amor es lo que nos ha movido para poner pues cuerpo, tiempo, esfuerzo, dinero para esta transición energética. Entonces creo que hay muchos retos, pero creo que hay más fuerza positiva que estructuralmente podemos pues abordar por esta equidad. Muchas gracias. Gracias, Anabel. Justamente es el mensaje que queremos dar, que este mensaje positivo y que, pues, de esperanza, ¿no? En este movimiento de que, pues, sí, a pesar de todo, de los retos, se puede, se están haciendo cosas y se pueden multiplicar cosas, como decíamos, si nos apropiamos de la agenda y si lo hacemos desde las diferentes trincheras. Isabel, si quieres abordar este tema de las oportunidades y la transversalidad. Claro que sí, otra vez muchísimas gracias. Es difícil hacer una intervención después tan valiosas participaciones, pero déjenme nada más referirme a una anécdota. Hace 12 años, Talia y yo participamos en la construcción de una coalición en el marco de la reforma energética que, recordarán, había puesto el énfasis en el tema del gas. El gas era sobre todo el gas de lutitas, iba a ser la revolución, así se presentaba, con la revolución global y como el combustible de la transición. Talia y yo creamos el primer grupo de empresas e interesados dentro del sector público y dentro del sector académico. Sacamos la primera publicación de energías renovables en México y cómo las energías renovables tenían que ser el centro de la reforma energética. Así que me colé a una reunión de la Comisión de Energía del Senado, eso era 2013, y lo que les puedo reportar es que eran puros hombres, representantes del sector de combustibles fósiles, o sea, eso no es sorpresa, pero todos los miembros de la comisión, no había una sola mujer. Y de hecho me colé porque en el COMEXI pues estaba yo participando en el sector, en un grupo de energía, y bueno, pues ellos habían ido a presentar un reporte sobre la revolución del gas del fracking. Y bueno, pues yo llegué con mi reporte de energías renovables y todo esto para decir que a la luz de todos estos años yo me he dado cuenta que las mujeres tenemos no solo la iniciativa, que es muy importante porque tenemos este impulso de supervivencia, quizás estamos precisamente, como decía, obligadas porque tenemos que cambiar el statu quo, porque si no, pues no hay manera de resolver muchos de los problemas, pero también necesitamos valentía y creo que las mujeres somos muy valientes y podemos realmente enfrentar el cambio sin miedo, y yo creo que esa es una condición muy importante y que hay que subrayar.
Y eso es lo que nos inspiró para hacer este compromiso 2030 por la transición energética justa. Creemos que en México debe haber un cambio, particularmente, no es porque sea exclusivo en México, en esta cuestión cultural, pero sin la participación de la sociedad, de distintos sectores de la sociedad, pues no podemos hacer esta transición, o sea, su nombre lo dice, es transición energética y es justa. Por lo tanto, las mujeres tenemos un papel preponderante porque coinciden estas dos agendas y me parece que es una enorme oportunidad, sobre todo cuando visualizamos esa agenda. Nosotros podemos pensar energías renovables, bueno, suena técnico, necesito ser ingeniera, pero bueno, si hemos puesto el corazón de esta iniciativa en la justicia climática, obviamente asegurar que esas energías le permiten el acceso a energía limpia a las comunidades marginadas, a las comunidades rurales, a las comunidades urbanas que no tienen acceso a la energía de manera sostenida, de calidad, en fin, pues obviamente estamos visualizando que haya mujeres que no necesariamente sean ingenieras, que no necesariamente le sepan al tema económico o técnico, sino que tengan esta perspectiva social, esta perspectiva ambiental. Y por lo tanto, me parece que por eso decía antes que la agenda de sostenibilidad y esta agenda de equidad de género, pues van de la mano de manera natural. Porque si no integramos esta perspectiva social y esta perspectiva ambiental, pues no podemos hacer esos cambios que se requieren. Yo no veo un México que se vea como un México de energías limpias sin la participación de las mujeres. Yo creo que ese cambio cultural pasa por esta transformación y este deseo, esta valentía de las mujeres de decir ya, queremos tener el espacio que nos corresponde por una cuestión de justicia, no solo por las afectaciones que estamos viviendo, que ya las documentaron muy bien, o sea, los impactos diferenciados en todos los niveles, pero también en el sentido de las oportunidades, ¿no? Yo veo enormes oportunidades en nuevos sectores, por ejemplo, en el sector de electromovilidad. Realmente, si nosotros nos asomamos a la electromovilidad, ya no nos vayamos muy lejos. ¿Quién maneja los autobuses en las ciudades? Son hombres, no hay mujeres. Y la oportunidad de tener una capacitación para poder manejar un vehículo eléctrico, pues le da oportunidad a las mujeres también de participar, como lo hemos visto en los espacios de ride sharing, o sea, estos Uber, estas plataformas, que creo que cada vez más tienen la participación de las mujeres, pero no suficientemente. Entonces no nos vayamos solo a los altos niveles de dirección, que obviamente son muy importantes, son centrales, pero no es lo único que se debe hacer. En la transición energética hay muchas oportunidades para las mujeres, para traer esa perspectiva de género, pero también para traer habilidades que tenemos de manera natural. O sea, sí, yo quiero enfatizar que somos agentes de cambio porque tenemos esa iniciativa y porque sí visualizamos la transición y la transformación como un área de oportunidad. Quiero simplemente mencionar en la educación, el tema de talento. Creo que ahí es un área de enorme oportunidad. Sí, la generación de empleos, pero necesitamos invertir más en la educación, en el desarrollo de talento y las habilidades que se requieren. Por supuesto, el tema de ciencia y tecnología. Creo que hay muchas científicas muy capaces en México que no necesariamente están asociadas con STEM y que pueden y deben hacer aportaciones muy importantes a ayudarnos a estructurar los marcos de cambio. Por ejemplo, psicólogas que nos puedan ayudar a entender cómo podemos promover el cambio de comportamiento, comunicólogas. La parte de comunicación es esencial y a veces se nos olvida. La parte de comunicación tiene un rol
fundamental para cambiar la cultura y también cómo diseñamos políticas públicas, por supuesto, pero no nada más desde la perspectiva técnica, sino cómo aseguramos que las políticas públicas son efectivas. Y finalmente, pues el trabajo que se requiere hacer, por supuesto, con el sector empresarial y no nada más para decir cómo podemos dar los datos duros, como decía Casiopea, sino cómo podemos dar los datos no duros, que son las externalidades y son las que nos impiden precisamente hacer la transición alejándonos de los combustibles fósiles. Para nosotros, obviamente, yo como embajadora del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles en México, o sea, tengo como una misión, pero también tengo la visión de que es posible un México que no se conciba como petrolero. Es más, es inevitable, o lo hacemos o vamos a tener impactos sociales mayúsculos, porque Pemex no es una empresa pequeña y si no hay una transición en Pemex, obviamente va a haber afectaciones financieras, sociales y económicas. Entonces, creo que como sociedad lo que nos toca es sumarnos a un esfuerzo colectivo, que es lo que estamos tratando de promover con el Compromiso 2030, la transición energética justa. Llevamos más de 6,500 firmas, pero yo estoy convencida de que esto debe ser un movimiento. Tenemos ya una alianza con muchas organizaciones de la sociedad civil que se han integrado a este esfuerzo colectivo, entre ellos Nuestro Futuro, Reacciona, muchas otras organizaciones que están trabajando en estos temas y nosotros lo único que queremos hacer es que las personas, los mexicanos y las mexicanas podamos vernos como parte de la transformación y en particular las mujeres. En ese sentido me sumo al llamado que ya hicieron mis colegas para que las mujeres seamos y nos creamos que somos agentes de cambio, porque sí lo somos, lo hemos demostrado, pero necesitamos unir esas fuerzas para poder hacer la transformación que requerimos en nuestras comunidades, que requerimos en nuestras ciudades, que requerimos en el país y en el mundo entero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Tenemos un par de bueno, hay varios comentarios y un par de preguntas y si quieren ya estamos, pues como empezamos tarde, vamos quizás hacer el cierre si alguien quiere comentar sobre las preguntas que hay. Las voy a plantear. Una de Alejandra Villanueva nos dice ¿qué tanto aplican los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030 respecto al cambio climático y la perspectiva de género? Y luego Claudia García nos pregunta qué creen que sea necesario para que pues todos, personas, gobiernos, empresas, comunidad científica, se sumen a la justicia climática, a la justicia económica, perdón, sin que sea solo una moda, ¿no? Para que sea realmente una causa. ¿Alguno de ustedes quiere comentar rápidamente sobre esto? Yo quisiera comentar algo y viene desde la experiencia. Efectivamente, asociaciones de generación renovable, y te voy a hablar solamente desde la perspectiva de energía, ¿no? Asociaciones de todos los sectores energéticos ahora están hablando y subiéndose a este tren de la transición energética, ¿no? Y ponen los objetivos de desarrollo sustentable, pero siempre se les olvida el 5, ¿no? Y esta ha sido una de mis peleas, incluso cuando ponen en sus presentaciones la típica chart, así que identifica cuáles son los ODS con los que son compatibles sus actividades. El 5, por alguna casualidad, nunca aparece. Y me parece que ese es uno de los puntos que nosotras, o sea, si para nosotros es importante, tenemos que subrayarlo y levantar la mano, ¿no? Y por eso, repito, por eso es importante que haya mujeres en la mesa, para que tengan otra perspectiva, para que promuevan sus intereses, para que promuevan su agenda e incidan en las decisiones y en el rumbo de estas políticas que se están implementando. Porque definitivamente cuando se crean los ODS, no es que digan uno pesa más que el otro, no, todos tienen el mismo peso y de hecho se tienen que llevar de manera conjunta y se tienen que cumplir de manera conjunta el 2030, que es mañana, porque si no, pues vamos a seguir teniendo estos desequilibrios, esta discriminación y este mundo tan injusto en el que vivimos. Pero tenemos que seguir poniendo el dedo ahí en el renglón porque pues no se les olvida, ¿no? Se les olvida coincidentemente.
Y el otro punto que mencionabas, Talia, perdóname, es que ¿qué tiene que pasar? ¿Qué se puede hacer para promover que no sea solo una moda, sino que justamente sea algo, una causa? Mira, creo que se pueden hacer muchísimas cosas, pero lo primero que tenemos que hacer son datos. Necesitamos medir en dónde están, poner esos objetivos y tener un seguimiento puntual. O sea, la trazabilidad de dónde estamos, el reporting, hacia dónde vamos, y no solamente como sociedad civil, sino como consumidores, como proveedores, como contrapartes de todos estos negocios, empresas, gobiernos, necesitamos exigir ese cumplimiento. En el mejor de los casos es que, por ejemplo, nuestra regulación vaya acompañada de penalizaciones en caso de incumplimiento, que ese es uno de los grandes faltantes que tenemos en el marco tanto de la Ley de Transición Energética como de la LIE, por ejemplo, para las subastas, etcétera, pero necesitamos una regulación mucho más enfática en términos de cumplimiento de compromisos y que no solamente sean aspiracionales, porque ese es el fallo que tiene la regulación a nivel internacional, ¿no? Todos los tratados, el Tratado País, todos los tratados que se han hecho no tienen penalizaciones, entonces si no los cumples no pasa nada, se ve muy bonito cuando firmas el convenio, te sacas la foto, pero después no hay seguimiento y no hay ninguna consecuencia asociada a tu cumplimiento. Entonces, tenemos que cambiar esa manera de asumir los compromisos y que haya consecuencias. Y como consumidores, me parece que es una de los mecanismos en donde podemos ejercer más presión. Si las compañías hacen greenwashing en sus reportes, si no cumplen con sus objetivos, por ejemplo, de ser 100% renovables al 2030, dejemos de consumir ese tipo de productos, dejemos de consumir ese tipo de servicios y ejerzamos presión en ese sentido, pero también hacia políticas públicas para que se diseñen en esa dirección. Perfecto, pues muchas gracias, Cassiopeia. Creo que eso nos da, responde un poco a estas inquietudes que hay, ¿no? De cómo avanzamos y cómo lo logramos. No sé si Isabel o Arabel quieran hacer algún comentario final para ir cerrando la sesión. Nora se tuvo que retirar, pero bueno, no sé si ustedes quieran algún comentario final. Arabel. Gracias. Pues creo que sobre esto de la moda y el que sea algo de verdad, o sea, la transición debe ser, sí o sí. Creo que también en el momento político que nos encontramos podemos llegar a escuchar algunas propuestas de ciertas personas que están conteniendo diciendo, sí, vamos a quitar esta refinería y esta planta. Y es que, o sea, hay como todo un contexto muy científico, muy técnico, pero creo que la realidad aquí es que tenemos que empezar a hablar, estas personas que están contendiendo tienen que empezar a hablar en cómo va a ser esa descarbonización. Ya Isabel como habló pues, de las cosas inevitables que van a pasar o cómo es que este caminito va a ser. Entonces, hay muchos estudios y específicamente me voy a concentrar en un instrumento de México que es la NDC, que es como el numerito que México entrega a nivel internacional en el marco del Acuerdo de París diciendo en cuánto se compromete a reducir. México hizo su propuesta de pues los sectores y el porcentaje que iba a reducir de emisiones y el estudio que se hizo económico para ver cómo el impacto de esta transición o de esta aplicación de instrumentos contra el cambio climático o para enfrentarlo, pues nos decía que es mucho más barato hacer esta transición energética que realmente quedarnos como estamos. O sea, por donde lo veamos, por dinero, por salud, por cuestiones de inclusión, por donde lo veamos, la transición energética justa nos va a ayudar y va a ser buena. Entonces, mientras nos agarremos de esto y convenzamos a las empresas privadas y públicas que les conviene, esto va a dejar de ser moda y va a empezar a ser tendencia. Yo diría eso. Cambio. Magnífico. Después de esas intervenciones, yo nada más añadiría 2 puntos. Sí, yo creo que la efectividad de las políticas públicas es esencial, porque pues hay muchas políticas públicas y en el papel están maravillosas. O sea, las organizaciones de la sociedad civil creo que hacemos un excelente trabajo de asegurarnos de que hayan los aspectos técnicos, de luchar para que muchas de estas políticas pues sean casi perfectas, pero a veces
se nos olvida que necesitamos los mecanismos de implementación. Y uno de los aspectos clave para hacer que las políticas y las estrategias empresariales sean clave es el involucramiento de la sociedad. O sea, para nosotros en sostenibilidad global, o sea, este es un tema central. Necesitamos cambiar la cultura de apatía que tenemos en México, de pensar que es el gobierno, que es alguien más, que nosotros no somos, que nosotros no tenemos la fuerza, y bueno, pues ojalá y el nuevo gobierno haga lo que tiene que hacer. El cambio fundamental debe venir en mostrar el músculo que tiene la sociedad. Y si no participamos, no hay democracia, porque una cuestión es que sea representativa, que obviamente haya alternancia, que todo esto, pero sin una participación de la sociedad, es imposible que podamos visualizar estos cambios y estas transformaciones que necesitamos. Y en ese sentido, pues reiterar nada más lo que aquí ya se ha repetido una y otra vez, que es sumar, sumar, sumar. Las mujeres tenemos esta oportunidad de ser no solo quienes tienen la iniciativa, la valentía, el liderazgo, sino que además somos personas que otra vez por nuestra situación pues necesitamos colaborar y tenemos esas habilidades de colaboración muy desarrolladas. Entonces aprovechemos estas oportunidades y estas habilidades que tenemos por nuestra condición que históricamente ha sido desigual, pues para cambiar esa desigualdad al tiempo que asumimos esta lucha contra la crisis climática y esta transformación que se requiere en México. Yo sí creo que es posible un México distinto y por eso sumar, sumar, sumar inspira a muchas personas y entre inspiremos a más y más mujeres y nos sumemos más a esta causa, pues vamos a tener mayor efectividad, vamos a asegurar, no nada más en el momento de las elecciones, sino en adelante, que estos movimientos nos permitan exigir que las políticas públicas, que las promesas de campaña se cumplan. Entonces, sí los queremos invitar a todos y todos los que nos están escuchando que se sumen a esta petición que hemos hecho por una transición energética justa, a alejarnos de los combustibles fósiles, no nada más porque mañana se va a acabar el petróleo, sino que tenemos que empezar el plan, tenemos que empezar a visualizarnos como un país que lo hemos sido líderes en muchas causas a nivel mundial. No puede ser que ahora nos sintamos como que no tenemos la capacidad o no nos merecemos tener esos liderazgos en la lucha por la supervivencia de la humanidad, ya no solo del planeta, porque realmente de eso estamos hablando. Entonces, muchísimas gracias por participar en esta conversación y la verdad, me siento muy privilegiada de haber participado con panelistas tan brillantes y sobre todo con mujeres apasionadas, valientes, que han emprendido esta lucha ya desde hace años, pero que, bueno, pues tienen la energía para seguir impulsando esta agenda y les agradezco muchísimo que hayan compartido con nosotros todas sus opiniones y perspectivas. Muchas gracias. Sí, justamente para cerrar, me gustaría reiterar esto de agradecimiento por habernos acompañado, a los que nos están siguiendo en redes sociales también, muchas gracias. También nada más finalizar diciendo que este compromiso 2030 al que estamos invitando a que se unan, el link lo pueden encontrar en los comentarios y lo estaremos también circulando en nuestras redes. Por favor, como dijo Isabel, pues hay que hacer nuestra parte y como dijo Arabel, pues simplemente no basta con quedarnos esperando a que cierren las refinerías, sino que hay que hacer nuestra parte y involucrarnos y participar en las iniciativas, informarnos para ejercer ese voto bien informado. Muchas gracias nuevamente, les agradecemos y seguimos aquí promoviendo iniciativas y esta conversación. Esperemos hacer más paneles más adelante y les estaremos informando. Muchas gracias a todas y todos. Y gracias a la moderadora Talia Contreras. Muchas gracias. Disculpen los problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias por organizar y juntarnos y también al equipo de comunicación. Muchísimas gracias.